Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo analizamos todo lo que sucede a nivel geopolítico, pendientes de Oriente Medio en este aniversario del ataque del 7 de octubre. Todos estamos pendientes precisamente de la escalada entre Irán e Israel. Empezamos precisamente mirando a últimas horas. Les contamos que Irán ha preparado 10 escenarios para responder a un posible ataque por parte de Israel. Es lo que apunta el diario semioficial iraní Tasnim, citando a fuentes militares informadas. Dicen que la respuesta de Irán puede ser más intensa que el ataque de Israel. Dice literalmente, si Israel toma alguna medida no habrá ninguna duda de que se pondrá en marcha un golpe recíproco por parte de Irán. Es lo que afirmaba esta fuente, que agrega que el plan de Irán implica varios tipos de ataques de represalia concretos. Señaló además que se tomará una decisión inmediata sobre llevar a cabo una o más operaciones dependiendo de la medida que tome Israel. Dice además que Irán tiene un banco de datos de múltiples objetivos israelíes. Afirma que la operación True Promise 2 indicó que Irán puede arrasar cualquier ubicación a voluntad. Dice además que aunque Israel ha amenazado con tomar represalias, los funcionarios iraníes han advertido que la respuesta recíproca de Teherán a cualquier acción por parte de Israel será dura, proporcional y bien calculada. Precisamente miramos a Israel, a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Ojo, porque ha llamado urgentemente a varios ministros a su despacho, suscitando especulaciones sobre un posible asesinato que podría haber tenido lugar en los suburbios del sur de Beirut, donde siguen, por cierto, los bombardeos o preparativos para un ataque a Irán. Había muchos rumores de que el ataque podría producirse hoy, precisamente en este día tan simbólico. Todo esto ocurre después de un ataque israelí selectivo en un suburbio del sur de Beirut. Las FDI, por su parte, han dicho este lunes que todavía no pueden confirmar que Hassem Safieddine, el potencial sucesor de Hassan Nasrallah, haya muerto en ataques israelíes. Decía, todavía no tenemos esa confirmación. Cuando se confirme, si es que se confirma, se publicará en el sitio web de las FDI. Es lo que apuntaba a los periodistas el portavoz David Menser. La semana pasada los medios israelíes afirmaron que es muy probable que Safieddine haya fallecido, mientras que fuentes de seguridad libanesas dijeron que no se ha podido contactar con él desde que un ataque en Beirut tuviera como objetivo un búnker subterráneo. Precisamente el propio Netanyahu ha declarado este lunes que los ciudadanos israelíes se levantaron como leones después del ataque de Hamas del 7 de octubre. Decía Netanyahu, recordamos a nuestros muertos, a nuestros rehenes, a quienes estamos obligados a rescatar y a nuestros héroes que cayeron en defensa de la patria y de la nación. Decía Netanyahu que hace un año sufrieron una terrible masacre y que se pusieron de pie como pueblo, como leones. Es lo que apuntaba Netanyahu en un comunicado publicado por su oficina con motivo del primer aniversario del ataque de Hamas que desencadenó la guerra en Gaza. Escuchamos las palabras hoy de Netanyahu. נופלינו, את חטופינו, שאנו מחויבים להחזירם, את גיבורינו שנפלו למען הגנת המולדת והארץ. עברנו טבח נורא לפני שנה. אנו קמנו כעם, כאריות, העם כלביא יקום וכארי יתנשא. Y precisamente en este contexto miramos a Irán. El presentador de televisión palestino de Al Jazeera, Jamal Rayan, ha confirmado que esta noche han tenido lugar pruebas nucleares. Habla de un terremoto de magnitud de 4,6 en el desierto de Irán esta madrugada, ocasionado por la primera prueba nuclear iraní en el marco del primer aniversario desde que Hamas lanzó su ataque contra Israel. De The Geopolitics ha publicado que una estación sísmica armenia detectó un seísmo de magnitud de 4,6 en Irán. Los investigadores que analizaron este fenómeno observaron que no se trataba de una onda sísmica de compresión, lo que hace que el evento sea más coherente con una explosión que con un terremoto. Es lo que menciona la plataforma en X. Dice que la actividad sísmica se centró en el desierto de Kabir y las comparaciones entre las vibraciones típicas de un terremoto y las pruebas nucleares sugieren que este evento se parece más a una prueba nuclear subterránea. Cabe destacar que no se registraron réplicas, lo que es otra pista que apunta a una explosión en lugar de una actividad sísmica natural. Y miramos también a Rusia. Es que el ejército ruso avanza un poco más hacia el estratégico bastión de Prokrovsk con la toma de una nueva localidad en la región de Donetsk. Según el parte de guerra de defensa, las unidades de la agrupación militar centro conquistaron Grodovka, que tenía unos 2.600 habitantes antes de la guerra. Se encuentra a escasos kilómetros de Prokrovsk, el principal objetivo de la ofensiva rusa que comenzó hace exactamente un año en el Donbass. Según los expertos occidentales, Prokrovsk podría estar bajo el mando ruso antes de la llegada del invierno.
precisamente en este contexto, en este aniversario del ataque del pasado 7 de octubre, con todos pendientes de esta reunión de emergencia por parte de Netanyahu de Irán. Les decíamos, les contábamos que tiene preparados hasta 10 escenarios en respuesta. Nosotros vamos ya al análisis, a la geopolítica. Tenemos con nosotros a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas, como siempre, un placer estar con vosotros. Igualmente, encantados de tenerte por aquí en pues un día de nuevo que apunta a ser muy movidito. Tenemos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Buenas, Enrique, buenas tardes. Pues muy buenas tardes y muy a gusto de estar aquí otra vez con tan buenos compañeros. Pues encantados de tenerte una más, Enrique, de comenzar la semana, como siempre, con los mejores. Y por último presentamos a Gonzalo Cañete, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Buenas, Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado y muchas gracias por invitarme y poder participar en estos eventos. Bueno, pues hoy, Gonzalo, como os podéis imaginar, el foco está puesto en este aniversario del 7 de octubre, con todos pendientes de Israel. Estábamos contando esta reunión de emergencia que ha convocado Netanyahu. No se sabe si por un asesinato de un alto cargo de Hezbollah, otros hablan de una posible respuesta a Irán. Ojo, porque además estamos conociendo en los últimos minutos que Yoav Gallant, el ministro de Defensa, no ha sido invitado, algo que cuanto menos llama la atención. Gonzalo, te quiero preguntar por todo esto. ¿Qué esperas en el día de hoy? Si crees que habrá algún tipo de ataque, de respuesta por parte de Israel, y también pues cómo valoras este año ya de conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues el año de conflicto en Oriente Medio termina o llega a ese aniversario casi con una intensidad como la que empezaba esta gran crisis, porque digamos que el aniversario de la inundación de Al-Aqsa, de la operación que lanzó Hamas sobre Israel atacándolo, llega justo con un ensayo nuclear de Irán, lo que parece un ensayo nuclear de Irán. De hecho, es que Al Jazeera, este periodista que comentabas ahora, Sergio, que había mencionado que lo que en realidad registramos, aquel seísmo, en realidad sería fruto de una prueba nuclear hecha en el desierto de Irán, sería lo más lógico, porque ya en mayo de este mismo año también Al Jazeera publicaba comentarios de asesores del gobierno iraní donde hablaban de que probablemente Irán no quería otra alternativa que era una arma nuclear si su integridad territorial se veía amenazada por Israel. Es decir, y esa fue noticia, lo publicó en redes sociales. En mayo 2024 de este mismo año, el gobierno iraní, una serie de declaraciones que hicieron asesores del propio gobierno iraní, decían precisamente eso, que sería una opción básicamente de supervivencia el desarrollar armamento nuclear si veían amenazada su integridad territorial. Entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos también que el ataque de Israel parece inminente. De hecho, el fin de semana escuchamos que se produciría durante las siguientes 48 horas. Hubo un cierre del espacio aéreo iraní. Los mapas de traceo de aviones mostraban que solamente un avión con destino a Rusia había salido en ese espacio aéreo cerrado, serían todos los aviones parados, excepto ese, y por lo tanto se asumía que iba a haber un ataque inminente por parte de Israel. ¿Qué ocurre? Que quizá el hecho de, la especulación primera que podríamos hacer es si el hecho de haber detonado un armamento nuclear o de que estén considerando si realmente disponen de armas nucleares en este momento Irán, puede haber hecho que Irán, en este caso Israel, dé un paso atrás o haga una pausa y reconsidere la estrategia que va a seguir a partir de ahora. Porque creo que, lo publicábamos también en redes, pero hay diferentes puntos. Según los medios iraníes, por ejemplo, hablaban de que los daños infligidos a Israel se van sabiendo con cuentagotas porque el gobierno israelí lo reconoce por cuentagotas, básicamente. Es decir, como de costumbre, tanto el ataque que vio en abril, hecho por Irán contra Israel, como el ataque que hemos visto recientemente la semana pasada, la principal respuesta que da el gobierno de Israel siempre es la misma. No ha habido daños, hemos neutralizado el 9% de los proyectiles, etcétera, esto y lo otro. Sin embargo, las imágenes que se van filtrando en redes con el paso de las horas siempre son las mismas. Es decir, vemos impactos terrestres de misiles en territorio israelí que obviamente están creando daños, y en este caso lo que sabemos es que se atacaron bases aéreas israelíes, principalmente donde tenían depósitos los F-35, y que el gobierno israelí admite, insisto, por cuentagotas, que esos daños se produjeron. Incluso dicen que habría habido bajas, por ejemplo, del general que estaba llevando a cabo la operación del Líbano, de la incursión del Líbano, junto a 25 soldados y más de 50 soldados heridos por esos bombardeos. Pero insisto, todo esto viene desde medios iraníes, por lo tanto tenemos que ver exactamente en qué punto intermedio estaría la verdad de todo eso. Quizá la respuesta también tibia por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho, incluso amenazado, según Biden, que podría dañar infraestructuras petrolíferas iraníes, cosa que es probablemente imposible, sencillamente porque es su propia administración, la administración de Biden, la que levantó restricciones contra Irán.
no nos olvidemos de aquellos 10.000 millones de dólares que estaban congelados por la administración de Trump y que fueron liberados. Y además porque sabemos que la prioridad de Estados Unidos ahora mismo es llevar a cabo una política monetaria que es para el resto del mundo, es decir, la Reserva Federal es el Banco Central del mundo. Su política monetaria se está basando ahora en una inflación estable, en la que tienen que recortar los tipos para reducir la presión financiera, los costes financieros sobre una inmensa deuda, récord histórica, jamás vista, monstruosa en Estados Unidos, y por lo tanto no pueden recortar los tipos de interés si viene inflación, y la inflación viene básicamente por la vía energética, como vino también en 2021, por ese shock energético, y saben que si atacan las infraestructuras del petróleo de Irán, evidentemente no solamente se daña el suministro iraní de petróleo energético a nivel mundial, sino que Irán obviamente puede responder y la respuesta que puede hacer es la que ya amenazó en 2011 con la guerra que se cernía sobre Siria, cuando Irán amenazó con bloquear el estrecho de Hormuz, y porque evidentemente tiene capacidad para dañar la ruta de exportación saudita por el Golfo Pérsico, y eso es en torno al 20% del comercio mundial de petróleo. Así que evidentemente podría crear un shock inflacionista, la guerra de atacar a Irán y a sus infraestructuras petrolíferas, y ese shock inflacionista no se lo puede permitir en este momento la Reserva Federal, porque truncaría por completo no solamente el plan de la Reserva Federal para el resto del mundo y para Wall Street, sino principalmente una Europa que está completamente dañada económicamente y que está en una recesión económica actualmente y que necesita recortar tipos de interés. Si sube la inflación por motivo energético, como es el caso de esta guerra, evidentemente pondrán en un callejón sin salida a la economía europea que va a pasar. Bueno, pues pendientes de las decisiones que pueda tomar Irán, les contábamos hace escasos minutos que tienen hasta 10 escenarios preparados, planeados en caso de que haya un ataque por parte de Israel. Enrique, te quiero preguntar por esto, tanto por este primer año de conflicto como por estas informaciones que hablan de un ataque inminente por parte de Israel. Quiero saber cómo esperas también la posible respuesta por parte del gobierno de Netanyahu. Bueno, lo que hay que tener muy en cuenta también es que por el otro lado están los hutíes. No simplemente es el estrecho de Hormuz e Irán, es también el estrecho de Bab el-Mandeb y Yemen. Y esos son dos de los puntos principales para la entrada, salida y transporte de mercancías en general y en particular de las energéticas. Entonces, cualquiera que sea un escenario de escalada podrá conllevar el bloqueo parcial, no total, evidentemente será orientado, igual que han hecho los hutíes, de bloquear el tránsito a todos los países que manden buques con sentido o con procedencia del Estado de Israel o de estadounidenses o todos los que ataquen a los yemeníes, mientras que rusos, chinos y demás han podido seguir pasando sin problema. La cuestión aquí es, de nuevo, el escenario de guerra de desgaste, me salió el término en inglés. ¿Quién puede aguantar esto? ¿Quién puede aguantarlo más? Sobre todo que se cobre las menores cantidades de vidas posibles, al menos así lo ven desde países como Irán, China o Rusia. Sobre todo, China es el paradigma perfecto de dejar que las cosas caigan por su propio peso, como lo vemos en el caso de Taiwán. En este caso es básicamente llevar la situación a un límite en el que simplemente pues, Estados Unidos ya no tenga fuerzas con las que respaldar al Estado de Israel y el Estado de Israel no tenga ciudadanos que se quieran arriesgar a una guerra total con los países vecinos. También hay una serie de ejemplos históricos que nos dan ciertos límites a la acción, por ejemplo, de Estados Unidos. Cuando en su momento querían invadir Siria, y apareció Rusia de por medio y también con el respaldo de Irán. Y no olvidemos de Hezbollah del Líbano. Entonces, la operación militar estadounidense para invadir Siria, igual que hicieron con Libia, bueno, se les quedó un poquito más de lado. Hasta que luego lo intentarían por la puerta de atrás, desde Irak, para hacerse con el control de algunas partes de Siria, en especial zonas en la ribera norte del Éufrates, donde hay zonas gasísticas y petrolíferas del país. Esto lo digo porque precisamente, además de ser una ocupación ilegal, desde Irán han señalado que si la situación se tensa y escala, también va a haber objetivos contra esas bases estadounidenses ahí en Siria e Irak. En Irak están todas las milicias chiíes, evidentemente afines a Irán, y en Siria está
todo el mundo ahí prácticamente, que les pueden hacer la puñeta a los intereses estadounidenses. Intereses que, por cierto, luego siempre recuerdan eso del orden mundial basado en reglas. Ya se sabe que son las reglas que a ellos les interesa y les conviene, y las cambian a convención de su parte. ¿Pero qué hacen tropas estadounidenses en Siria? Bueno, a lo mejor si la situación escala no solo nos encontramos el cierre parcial, el cierre orientado a enemigos de los países llamados del eje de la resistencia, en Hormuz, con Irán, y por el lado de Yemen en Bab el-Mandeb, sino también esos ataques a tropas estadounidenses en Siria e Irak, a modo de atacar esas posiciones más débiles del enemigo, y que llevaría a Estados Unidos a una guerra, a incorporar ya directamente a esos 50.000 soldados que tienen en la zona de Oriente Medio a un conflicto justo a las puertas de unas elecciones. Es decir, no se trata de una guerra en la que puedan hacer magníficas maniobras de resistencia ni nada parecido. Estados Unidos está acostumbrado a ganarlo todo por superioridad aérea, por machacar desde el aire y por arrasar a un enemigo tecnológicamente inferior, pero la cosa es que ahora no es un enemigo, sino que son muchos. Entraña la posibilidad de que participe tanto Rusia como China, además de Irán. Es decir, no es que el matón del barrio se lleve a su pandilla del moco a darle en el lomo a un pardillo que esté en una esquina, sino que se trata de enemigos simétricos, y sobre todo de la cuestión al final de ¿se van a poner a tirar armas nucleares entre sí? Es decir, ese escenario, por ser posible, es posible, pero ¿es plausible para las partes? ¿Es interesante para las partes? Aquí diría que el sentido común dice que ni para Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Irán es plausible de ninguna manera. La cuestión es, ¿y Netanyahu y ese gobierno de criminales? Porque él, empezando por esto, se escapó de la justicia a base de la guerra y de dramatizar con la guerra y de seguir adelante con una guerra que hasta ni los mismos israelíes quieren, fuera claro, de su sector de colonialistas, de sionistas y colonialistas. Entonces la cuestión es, Netanyahu, además de haber cometido ese genocidio en abierto en Gaza, además de estarlo repitiendo en el sur del Líbano, haciendo exactamente los mismos llamamientos que hace un año, de que la población se vaya de un lado para otro, se vaya alejando de la frontera y al final pues no haya ni población ni nada, y igualmente se dediquen a bombardear todo tipo de infraestructuras civiles, con la excusa de que hay terroristas. Pero resulta que un año después, después de haber arrasado Gaza, sigue gobernando Hamás en Gaza. No han conseguido ocupar toda Gaza y siguen hablando de que sus objetivos, y ya con esto termino, son el derrocamiento del gobierno de Hamás, cosa que no ha sucedido, el regreso a casa de todos los rehenes, cosa que tampoco ha sucedido, la prevención de cualquier amenaza futura a Israel desde Gaza. Esto es básicamente abrirse a nuevas temporadas de guerra, y luego también habla del regreso seguro de los residentes en el sur y el norte a sus hogares. Claro, ¿qué hogares? ¿Qué sur? ¿Qué norte? ¿Qué pasa con sus vecinos también? En fin, no parece nada bueno esto. Bueno, pues desde luego un conflicto que, lejos de mejorar, lejos de solucionarse, cada vez está más enquistado. Contábamos al inicio de este programa cómo Irán tiene ya 10 escenarios para responder en caso de un ataque por parte de Israel. José Luis, te quiero preguntar también por esta cuestión. Un conflicto en Oriente Medio que sigue escalando y que parece que va a vivir su punto más álgido de nuevo esta semana. Claro, es un conflicto que nunca se ha apagado, o sea que ha estado de una manera permanente en la década de los 50, de los 60, de los 70, tiene sus bajones, vuelve a aprender con, podemos decir, colores diferentes de los protagonistas, pero es una crisis permanente de convivencia la que sigue en la región, ¿no? Los acontecimientos del año pasado pues lo que hicieron es quebrar también una situación que parecía que se iba a arreglar, ¿no? Que era el reconocimiento de bastantes países musulmanes al Estado israelí, ¿no? Y que hay entre un poco ese movimiento de países musulmanes que mantenían unas relaciones estrechas con Estados Unidos, bueno, se iban incorporando a algunos países ya de la región árabes, y por tanto, bueno, parecía que Israel con ese apoyo de Estados Unidos estaba consiguiendo, bueno, pues una integración en la región.
claramente los acontecimientos del año pasado han quebrado todo esto y se ha ido a una situación casi que recuerda más, bueno, pues la guerra de los 6 días o incluso los años previos un poco en los cuales se combatió por cada metro de territorio de la antigua Palestina, ¿no? O sea que ha habido un gran retroceso un poco en ese aspecto para lo que eran los intereses de la política internacional estadounidense. Recordemos que era un poco lo que había mantenido la presidencia Trump y luego posteriormente la de Biden. Posteriormente también hemos visto, bueno, pues cómo sobre todo con los acontecimientos durante este año, la capacidad israelí de atacar a los primeros objetivos, sobre todo de la élite, tanto de Hamas como de Hezbollah, bueno, tenían tecnología propia para poder desarrollarlo. Por tanto, las operaciones militares de sometimiento de la Franja de Gaza, con esas 4 decenas de miles de muertos que se dice pronto que se ha desarrollado, se podían haber evitado plenamente y se podía haber llevado a una negociación en la cual se cambiasen esos rehenes por prisioneros que existen en las cárceles israelíes. Nada de eso se desarrolló, sino se aplicó una guerra casi que recuerda al Viejo Testamento, en el cual de aniquilamiento puro y duro y de asimilación del movimiento de Hamas con la propia población civil, con la cual se escudaba, se escondía, etcétera. Pero lo único que ha producido es que actualmente el movimiento Hamas ha transmutado en una hidra que es imposible de decapitar, porque cada vez que cortas una cabeza se multiplica por 3 o 4, porque acabas de conseguir precisamente todo lo contrario, que la población palestina absolutamente golpeada, asesinada de una manera indiscriminada, se asimile con el movimiento al cual se pretende extirpar. O sea que has conseguido exactamente todo lo contrario un poco en ese ámbito. Por el contrario, la situación actual, pues estamos llegando a lo que todo el mundo temía a nivel occidental, que es ya pasar a la siguiente fase, que es ya una internacionalización. El único que saca ventajas de todo ello, hombre, es el próximo, es el presidente Netanyahu, ¿no? Que como hemos hablado ya tantas veces un poco aquí, estaba en una situación muy delicada, con masivas concentraciones de los ciudadanos israelíes en su contra, por su política de corrupción, de mentiras, de radicalidad, etcétera, ¿no? Y que por el contrario ha conseguido, gracias a este conflicto, intentar manejarse como una especie de nuevo padre de la patria, subir un poco las encuestas a través de un discurso de odio y de venganza, aprovechando los acontecimientos de hace un año, pero que desde luego ha conseguido un gran fracaso en los objetivos. Lo ha dicho anteriormente uno de mis compañeros, nos ha conseguido aniquilar Hamas, nos ha conseguido liberar a los rehenes, podemos decir, los objetivos a corto plazo que se había planteado los está consiguiendo, sí los objetivos que no nos había transmitido, su mantenimiento en el poder e incluso elevar sus cuotas de popularidad en aquellos ámbitos más extremistas o más radicales que están favoreciendo un voto duro en favor de su partido a costa, bueno, de los partidos un poco de la coalición, sobre todo de los colonos, ¿no? Que están viendo, bueno, que esto es una apuesta hacia adelante, que no va a haber ninguna transición de paz por territorios como en el pasado había prometido el general Rabin, asesinado por un radical hebreo, y por el contrario, bueno, la Cisjordania tiene cada vez más un futuro, si son los triunfos de Netanyahu, para incorporarse como los Altos del Golán o como otros territorios de manera unilateral al territorio israelí como un Estado nacional judío, que es en definitiva el punto de vista de Netanyahu y por lo cual él quiere entrar en la historia un poco de ese modo. La situación ahora internacional con un Irán que se ha proyectado como gran protagonista a nivel de la región del Próximo Oriente, pues únicamente se puede hacer frente con el respaldo de Estados Unidos, que lo ha dicho con todas las letras del abecedario siempre. A Israel no se la toca y por tanto Estados Unidos siempre respaldará a Israel. Ahora la cuestión, el gran interrogante, es el que todo el mundo sabemos. La proliferación de proyectos nucleares lleva a que todo el mundo considere que Israel es poseedor del poder nuclear, aunque no esté reconocido oficialmente ni nadie lo haya dicho, pero todo el mundo lo toma como tal. Y de Irán, pues todo el mundo sabía, bueno, pues que estaba
en ese proyecto y que, bueno, no sabemos hasta qué punto lo ha conseguido llegar o no llegar. La incentivación de los ataques contra Irán que estaba realizando, ya figuras menores de la política israelí estaban diciendo que tenían que hacer todo lo posible por atacar a Irán ahora, antes de que fuese una potencia nuclear. Claramente las declaraciones, como bien ha dicho también Gonzalo anteriormente, ahora ponen ya una alarma rápidamente en todo el panorama internacional. Irán ha llegado a sus objetivos, los objetivos que se puso hace más de una década, es una potencia nuclear, tiene por lo tanto capacidad de responder de manera nuclear a esto y romper definitivamente el mantra de que solo Estados Unidos es el país que ha incinerado 2 ciudades inofensivas en el mundo. Va a haber más países que se metan ahora en esa nueva franja, en el asesinato masivo de población civil de una manera indiscriminada, con un poder hasta nunca visto hasta la actualidad. Claro, ningún país que tiene ese arsenal se ha lanzado a, podemos decir, a meterse en ese club tan negativo. Ahora resulta que estamos con 2 países como Israel e Irán, que no sabemos si disponen de ese armamento, pero cuya carga de odio es tan fuerte que pueden desarrollar, bueno, un cambio nuevo en la historia de la humanidad, pero a nivel muy negativo. Pues José Luis, precisamente este es el tema que quería poner sobre la mesa en un momento en el que ayer mismo se hablaba sobre posibles pruebas nucleares por parte de Irán. Hace unas semanas, si no recuerdo mal, también medio occidental, The Times, hablaba de que Irán podría tener 10 ojivas nucleares listas, preparadas para abril del año que viene. Es la pregunta que ahora mismo sobrevuela pues este conflicto, Gonzalo. ¿Hasta qué punto tienen o no tienen armas nucleares y hasta qué punto podrían usarlas en caso de que el conflicto siga escalando? Podía parecer disparatado hace unos meses, pero cada vez, como decía antes Gonzalo, como decía antes Enrique, parece cada vez más plausible. No sé si práctico para alguno de los dos, no creo, pero sí que parece pues algo cada vez más lógico, más factible, ¿no? Te quiero preguntar por esto, ¿qué opción ves tanto de que tengan armas nucleares como de que puedan utilizarlas o puedan también atacar estas instalaciones? El propio Trump, por cierto, alentaba a Israel este mismo fin de semana para que lo hiciera. Claro, yo pienso que en el caso de que las tengan, lo que cambia principalmente es que se convierte en un juego de suma cero. Es decir, en el momento en que ambas partes tienen armamento nuclear y, como ha dicho José Luis, se asume que Israel la tiene desde hace ya décadas, aunque no esté siendo inspeccionado, aunque sea el único país excepcional que no recibe inspecciones al respecto ni tiene que declararlo. Pero escuchamos, por ejemplo, al inicio del conflicto como un ministro en Israel sugería la posibilidad de lanzar una bomba atómica sobre Gaza y que después fue destituido, pero aquello abrió un debate. Si acaba de sugerir un miembro del gobierno lanzar una bomba atómica sobre Gaza, es que tienen bombas atómicas, porque un miembro del gobierno acaba de sugerirlo como posible idea, lanzar una bomba atómica sobre Gaza. No es que sea demencial, que era lo principal que llamaba la atención, ¿no? Tirar sobre la población civil sobre sus vecinos una bomba atómica, sino el hecho de que al decirlo estuviesen asumiendo que tenían armamento atómico. Si Irán lo tiene, lo primero que hace es llegar a un juego de suma cero, que es lo que ocurrió durante la Guerra Fría. Es decir, que 2 bandos enfrentados aparentemente tengan capacidad de destruirse mutuamente. Y por lo tanto, al ser así, lo primero que se hace es neutralizar por completo un posible conflicto entre ellos o tratar de evitar por todos los medios que ese conflicto se lleve a cabo, que es básicamente la Guerra Fría. Es decir, hay una guerra, pero esa guerra nunca llega a una guerra total, porque de llegar a una guerra total significaría la destrucción. En este caso, además, funcionan como proxies ambos, porque tienen un apoyo incondicional prácticamente por parte de Rusia. En el caso de Irán, hemos visto que además se han intensificado los viajes de Rusia a Irán desde que se inició el conflicto y además recientemente, en los últimos meses. Como decíamos ayer, el espacio aéreo iraní estaba cerrado, pero el único avión que salía iba con destino a Rusia. Hemos visto también que se asume que se le ha suministrado sistemas antiaéreos S-400 a Irán, aparte de otro tipo de componentes de guerra electrónica y otro tipo de armamento que quizá no conocemos. Por lo tanto, las incógnitas pueden estar sobre la mesa y, de hecho, forman parte del juego. El hecho de que no sepamos qué armamento tienen ni qué capacidad tienen de hacer daño es lo primero que hace que disuada al enemigo de atacarle. Y es básicamente, creo que la carta con la que juegan. Ahora bien, de lo que sí sabemos y lo que hemos visto hasta ahora es que sí tienen misiles hipersónicos con capacidad de evadir los sistemas anteriores, porque hemos visto literalmente cómo había en el ataque de abril, por ejemplo, y el ataque reciente que se dio la semana pasada. Yo creo que las imágenes, yo no soy experto militar, pero evidentemente esas imágenes se ven distintas. Es decir, por un lado, en el de abril veíamos muchísimos proyectiles, drones,
que el escudo de Israel trataba de destruir a medida que se iban aproximando, y algún misil relámpago que aparecía desde el cielo, y en este caso lo que hemos visto es que casi todos los misiles que veíamos eran misiles relámpago, es decir, misiles que caían a una velocidad extrema y que golpeaban el suelo de Israel, y por lo tanto, en cuyo caso el sistema de cúpula de hierro antiaéreo israelí había quedado neutralizado con este tipo de armamento. ¿Ese tipo de armamento tiene capacidad de llevar ojivas nucleares? Entiendo yo que sí. Por lo tanto, si ese tipo de armamento tiene capacidad de llevar ojivas nucleares, pueden golpear el territorio israelí cuando quieran, porque no pueden ser derribados por el sistema antiaéreo israelí. Y si eso es así, yo no soy experto militar y lo puedo ver claramente con el último ataque que ha habido, evidentemente se anula la posibilidad de que se lance este ataque. Existió el rumor, no lo olvidemos, publicado por Escobar, por un periodista a través de The Cradle, del portal de Cradle, tras el primer ataque de Irán sobre Israel en abril. Existió el rumor de que un F-35 israelí habría tratado de lanzar una bomba atómica, detonarla sobre la atmósfera de Irán para, con un pulso electromagnético, dejar por completo ciego, apagado a Irán, y entonces iniciar un ataque aéreo contra Irán sin que tuviese defensas. Eso fue un rumor que se extendió, evidentemente no se verificó. El periodista en aquel momento explicó que las fuentes que le habían dado esa información no venían por el lado oriental, es decir, no venían por el lado ruso o chino, sino que venían por el lado occidental, pero que evidentemente ninguna de las partes admitiría ni desmentía esto, porque primero servía como medida de disuasión el hecho de que pueda existir la posibilidad de que Israel esté tan loco como para mandar un F-35 y lanzar una bomba atómica sobre Irán. Solamente esto haría temblar a los iraníes y, por lo tanto, serviría como medida disuasoria. Y el hecho de que en aquel momento la historia que nos contaban era que un avión ruso despegando desde Tartus habría derribado ese F-35 israelí que trataba de lanzar una bomba atómica sobre Irán. Nunca sabemos si eso fue cierto o no, porque nunca ocurrió. Pero lo que sí creo destacar que es interesante, sobre todo, es que recapitulemos, como han dicho los compañeros ahora, y como decía, por ejemplo, José Luis. Anoche mismo, por ejemplo, hubo ataques contra el norte de Israel por parte de Hezbollah, y los ataques, una de las grabaciones que se compartió de un periodista, mostraba un cráter enorme en suelo israelí producido por un cohete de Hezbollah. Por lo tanto, decía, bueno, parece que están utilizando otro tipo de armamento que ya tienen disponible o que no han utilizado hasta ahora, pero que lo pueden utilizar, porque evidentemente ha golpeado el suelo israelí y además ha creado un cráter enorme. Ese tipo de cohetes ya no son los cohetes que podían volar un vehículo, sino que son cohetes que parece que pueden hacer un daño mucho mayor. Y sobre todo porque, si recapitulamos, como también decían mis compañeros, la presión política de Israel tiene que ser fortísima. Tiene que ser una olla a presión a nivel social, básicamente porque Israel es una sociedad acomodada, occidentalizada, que se tiene que enfrentar contra los pueblos vecinos que están acostumbrados a la guerra porque, por desgracia, han padecido esa guerra. Es decir, han sido expulsados, han sido atacados, han sido invadidos. Y, por tanto, ese tipo de pueblos no tienen las comodidades que tiene la sociedad occidental y que estamos viendo. Por decirlo de otro modo, tropas israelíes, a lo mejor que tienen que ser llamadas a filas jóvenes israelíes, que no quieran en absoluto dejar sus comodidades por ir a luchar contra un pueblo vecino, invadiendo un territorio que no es el suyo. Por lo tanto, entrar en un territorio ajeno para luchar y arriesgar todo lo que tiene y toda su comodidad no tienen las mismas motivaciones, digámoslo así, el que defiende su casa y su familia, que el que tiene que ser mandado para allá por una estrategia política por parte del gobierno de Israel. Y dicho de otro modo, además, se suma a esto, durante este mismo año supimos también, publicado por la prensa israelí, no publicado por prensa iraní ni por otro tipo de fuentes, sino por la propia prensa israelí de Israel Times, publicaba un artículo donde entrevistaban a Chaim Rubinstein, que era el representante de las familias afectadas por los secuestros, es decir, el representante de las familias de los rehenes secuestrados, y el tipo decía que conocieron al poco tiempo que Hamás propuso al gobierno de Netanyahu liberar a los rehenes, pues creo que fue, si el ataque fue el 7, del 9 al 10 de octubre propusieron liberar a los rehenes a cambio de que las Fuerzas Armadas israelíes no invadiesen Gaza. Pero en aquel momento el gobierno de Netanyahu rechazó esa propuesta. Y esto nos recuerda un poco como la propuesta también que se hizo a los 2 meses por parte de Rusia por cerrar el círculo, ¿no? De retirar las tropas, por ejemplo, rusas a cambio de que Ucrania comprometiese en no formar parte de la OTAN, y la intervención que hizo Boris Johnson en aquel momento hizo que no se llegase a ese acuerdo, es decir, que no se firmase por parte de Ucrania un acuerdo como ese. Y por último, ya que decimos que no ha habido partes ganadoras, en realidad puede que sí que haya partes que hayan ganado con este conflicto en Oriente Medio, básicamente porque he publicado por redes hoy también esta información que ha parecido muy interesante. El Instituto de Estocolmo para la Investigación y la Paz ha publicado que Alemania batió récord de exportación y es el primer país exportador de Europa en armamento a Israel en 2023, exportando casi 1.000 millones de euros en armamento, 867 millones de euros a Israel en armamento. Por lo tanto, evidentemente,
por desgracia, en los conflictos bélicos parece que siempre hay un ganador, que son los que hacen básicamente crédito con la sangre del resto. Pues precisamente mirando a Oriente Medio, Gonzalo, estabas hablando del papel de Rusia. Vamos a contarles de nuevo una última hora. Está hablando Yuri Usakov, el jefe del Estado ruso, preguntado sobre la situación en Oriente Medio, ha confirmado que el presidente ruso Vladimir Putin mantiene contactos con Israel en relación con el agravamiento, con la escalada de la situación en Oriente Medio. Ha confirmado que Moscú tiene ciertos contactos con Israel. Dice además, bueno, pues que están apoyados, que están confirmados estos contactos entre el presidente ruso Vladimir Putin y Netanyahu. Por cierto, precisamente antes del ataque por parte de Irán de la semana pasada, hubo muchos rumores de que Netanyahu llamó a Vladimir Putin para intentar frenar, para intentar limitar este ataque que tuvo lugar por parte de Irán. Ahora, como decimos, la agencia TASS está informando de contactos entre Rusia e Israel, seguramente también con un fin diplomático para calmar esta tensión en Oriente Medio. Precisamente mirando Oriente Medio, al papel de Rusia, Enrique, te quiero preguntar a ti también por esta cuestión. El hecho de que el conflicto se pueda agravar tanto, ya lo analizábamos un poco antes, que se puedan utilizar armas nucleares. Quiero saber también si te crees estas informaciones que apuntaban a una prueba nuclear que podría haber tenido lugar en el día de ayer por parte de Irán. Bueno, sobre esa prueba nuclear había leído ciertas informaciones relativas a que comparando digamos, el sonido, la vibración producida por esa explosión nuclear iraní se correspondía a los patrones de las explosiones, las pruebas nucleares pakistaníes. También esto viene a colación, por otro lado, de que cierta tecnología balística iraní viene de Pakistán también. No olvidemos que los dos son países que se denominan repúblicas islámicas, República Islámica de Irán y República Islámica de Pakistán, que los dos países comparten muchos problemas, por ejemplo, en la frontera compartida, en la frontera común, en las regiones de Balochistán, del Balochistán iraní y del Balochistán pakistaní, donde precisamente meses atrás, en este año, en primavera, se atacaron teóricamente las Fuerzas Armadas de los unos y los otros, pero que al final quedó más en un juego de mira, yo tengo unos terroristas, atácamelos tú y yo te ataco a los tuyos, y quedó ahí la cosa, que parecía que iba a haber una guerra entre los dos países, y la cosa fue mucho más distinta en todo esto. Entonces, claro, también Pakistán es un país que, bueno, si Irán nos parece un país grande con 1,6 millones de kilómetros cuadrados y sobre todo 90 millones de personas, Pakistán tiene la mitad de eso en territorio y, bueno, en población superan los 220 millones. Es decir, que voluntarios para una guerra hay un montón. Hay países más allá del llamado eje de la resistencia o el eje chií en Oriente Medio que le tienen un odio profundo al Estado de Israel y a los crímenes sionistas que están cometiendo contra gazatíes o libaneses. Claro, esto a lo que nos lleva es voluntarios para una guerra hay motivación, hay armas, es la combinación perfecta para una tormenta de guerra, pero por el otro lado está la cuestión de quién va a poner en su sitio a Netanyahu, porque lo que se ha visto hasta ahora es que es un tipo totalmente descontrolado, no solo para el resto del mundo, sino para sus propios ciudadanos, porque aquí la cuestión, ahora que estamos de celebraciones, de aniversario negro, es esas preguntas que siguen sin ser respondidas acerca de los fallos de seguridad fronteriza que justo ocurrieron en el momento en el que los de Hamás entraban al otro lado, por el punto donde justamente fallaron todos los sistemas de vigilancia y defensa israelíes. Justo. ¿Cuántas casualidades? Y eso son demasiadas casualidades como para ser de verdad. Y todo después, añadiendo a lo que decían mis compañeros, hablando de hemos sufrido nuestro Pearl Harbor, este es nuestro 11S, o sea, haciendo una campaña de dramatización absoluta para decir, no, esto ha sido, bueno, hay que responder con un genocidio a esto que hemos recibido. No, pero ¿y por qué te fallaron todos los sistemas? ¿Quién dio la orden de retirar a fuerzas fronterizas? ¿Quién hizo todo eso? Porque la responsabilidad, claro, iría a Netanyahu y se le sumaría también a los cargos por los cuales estaba a punto de ser juzgado y de ser sacado del cargo de primer ministro. Parece que
todo lo que hace, y esas negociaciones precisamente siempre fueron eliminadas por la parte israelí porque no querían negociar de ninguna de las formas. Todo era... es que los del otro lado son terroristas, son de Hamás. Empezaron a decir cosas del tipo que se vayan al Sinaí, que en el Sinaí van a estar mucho mejor, o nos los llevamos en barco y los dejamos en campos de refugiados en Líbano. O, mira, es que no sabemos ya, después de varios meses arrasando la zona, no sabemos diferenciar entre terroristas y no terroristas. Mira, lo mejor es que todos fuera. O que no queremos palestinos aquí en Gaza. Claro, para su mundo, para cierto sector sionista y occidental, eso es, bueno, lo normal, ¿no? Pero para el resto del mundo, y especialmente para el mundo islámico, esto es qué clase de crimen y genocidio están aquí señalando. No olvidemos también que, por cierto, en paralelo, en septiembre del año pasado, entre otros aliados de Azerbaiyán estaba el Estado de Israel, los cuales hicieron desaparecer, expulsaron por las armas a todos los cristianos armenios de Nagorno-Karabaj. Vaya amigos tienen algunos. Pero volviendo a la cuestión aquí es, desde un lado hay una población que no quiere esta guerra en general, muchos israelíes más de los que Netanyahu cree, que siguen protestando porque su situación desde luego ha empeorado muchísimo y no quieren verse arrastrados a una guerra contra todos sus vecinos. Una guerra que, dicen, si no se hace una paz ahora mismo, lo único que queda es ya una guerra final y fatal para todos, porque de otro modo no van a ganar. Y la cuestión es, desde, ya hemos visto, países como Yemen, que llevan en guerra civil, bueno, que llevan en guerra desde la invasión saudí en 2015, pero que mirando hacia atrás en la historia, los periodos de paz son la cosa rara, son tan frecuentes como la lluvia en el desierto para ellos. Y aún así, a pesar de todo, son los que han dicho, oye, me planto delante de Estados Unidos, de Israel y de lo que sea, y les voy a intentar bloquear, por ejemplo, el puerto de Eilat en el sur, además de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, los hutíes, que algunos los ponían como, son 4 desarrapados, y la que están liando. ¿Y por qué? Porque tienen respaldo de ciertos países, evidentemente. Aquí lo que queda claro es que lo importante es tener amigos, buenos y muchos amigos. Y la cuestión, ya para terminar con esto, es si estamos en una nueva guerra fría, ya tenemos cuáles son los dos bloques, pero la cuestión es que aquí parece que de un lado no hay nadie al mando. Desde el lado estadounidense, Biden claramente no es el que está al mando. Kamala Harris tiene demasiados pájaros en su mente. Y desde el lado de Netanyahu es un tipo que quiere arrasar con todo antes que salir del poder. O sea, un ególatra, un dictador, básicamente. Y estamos en manos de estos tipos, porque en la Unión Europea, pues lo de pensar no se lleva, lo de pensar es desinformación rusa o algo parecido, y ellos ya no piensan, simplemente esperan a recibir el teletipo que nos dice Washington y no digamos Sánchez, que está al final de esa cadena atrófica y atrofiada de poder en Occidente. La cuestión es esa. De un lado llaman a la negociación, a la resolución, pero es que a la otra le interesa negociar. Es decir, a Netanyahu le interesa negociar. Le interesa que, por ejemplo, de aquí a unos días, unas semanas, se dijera, venga, hay paz. Vale. Oye, que tú tienes causas pendientes, majo. Que tienes las causas que ya traías de antes del 7 de octubre, más las cosas que han pasado del 7 de octubre en adelante, más, y con esto termino, la cuestión de la Corte Internacional de Justicia. ¿Lo van a juzgar? ¿No lo van a juzgar? Es ahí la cuestión. O sea, el tipo se ve o en la cárcel o matando a todos sus vecinos. Pues precisamente, ya que estabas hablando de amigos, decías que lo importante, Enrique, era tener buenos amigos en este conflicto, bueno, en la vida en general. Vamos a mirar a Vladimir Putin, que por cierto ya es su cumpleaños. Leí ahora que más de 72 líderes internacionales le han felicitado en el día de hoy, y precisamente les tenemos que contar que va a hacer un viaje para reunirse con el presidente de Irán, con Masoud Pezeshkian, en medio de la escalada en Oriente Próximo. El presidente ruso va a realizar una visita de trabajo a Turkmenistán el 11 de octubre. Este viaje ha sido anunciado por parte del jefe de Estado en una sesión informativa en la que ha dicho que el 11 de octubre el propio Putin va a realizar una visita de trabajo a Ashgabat, de acuerdo con la invitación del presidente de Turkmenistán. Ha señalado además que en este evento va a estar, por ejemplo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian, que va a ser precisamente una de las reuniones que va a tener o que va a poder disfrutar el propio
Vladimir Putin ha anunciado, el propio Usakov, que durante su viaje a Turkmenistán Putin se va a reunir con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Dice que Moscú ya había acordado esta reunión y que es de gran importancia tanto para discutir cuestiones bilaterales, este acuerdo estratégico integral que se lleva mucho tiempo negociando entre Rusia e Irán, como sobre todo, dice, la situación gravemente agravada en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Muy pendientes de esta reunión de Putin con Pezeshkian el próximo 11 de octubre. Precisamente vamos a mirar a Putin, vamos a mirar al conflicto en Ucrania. José Luis, te quiero preguntar también por cómo está la situación en Ucrania, de nuevo opacada, de nuevo, bueno, pues un disgusto, ¿no?, para Zelensky, que sabe que el foco se está pasando ahora a Oriente Medio, y mientras tanto siguen los avances por parte de Rusia. La semana pasada hablábamos de Ugledar, ahora estamos hablando de que están cada vez más cerca de Prokrovsk, ¿no?, lo que sería pues un golpe prácticamente definitivo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Quiero que nos cuentes un poquito, José Luis, cómo está la situación en el frente. Hombre, claramente los acontecimientos del Próximo Oriente están recalando que gran parte de los países europeos y los propios Estados Unidos tengan que llevar sus reservas y estén planteando, bueno, el abastecimiento de ese ejército israelí en el caso de que hubiese un conflicto. Eso significa que la cadena de suministros que van a Ucrania rápidamente va a ser golpeada y va a tener una carencia de suministros, aparte de esa carencia de recursos humanos que ya se está planteando. Los soldados ucranianos que están llevando a retaguardia por temas de heridas, etcétera, o los que se están rindiendo a las fuerzas de vanguardia rusas, claro, ya están diciendo que, bueno, no es por ausencia de valentía, sino por escasez misma de mano de obra militar ucraniana, y que por lo tanto no pueden más, cuando las reservas, sobre todo aquellas tropas consideradas de élite por la formación que habían recibido los países OTAN, han sido enviadas un poco a ese remedio un poco de batalla de las Ardenas, que fue la ofensiva de Kursk, ¿no?, y que han acabado ahí, bueno, pues ya con más de 20.000 pérdidas allí de bajas, y por tanto, bueno, siendo expulsadas después de que, bueno, pues Rusia demostrase un poco esa capacidad de concentrar el problema, ir más o menos reduciendo esa punta de lanza que los ucranianos habían lanzado para poder salvar lo que podría ser la campaña de otoño, pero por el contrario el debilitamiento del frente pues se está notando claramente ahora. Ha sido Boulevard, es la ofensiva ahora sobre Prokov, es también Kurayove, que es uno de los depósitos de litio y por lo tanto uno de los aspectos geoestratégicos más importantes en la zona del Donbass, y eso pues puede provocar que cuando Rusia consiga estos objetivos, aparte de, bueno, de tener ya un control más o menos ya en más de un 90% de todo el Donbass, no solo de Lugansk, que ya lo tiene, sino de gran parte del Donetsk, que es lo que está combatiendo ahora, desde la posición de esas ya bases urbanas y que formaban parte de la tercera línea de defensa que habían desde el 2014 fortificado los ucranianos, pues proceder desde luego a un movimiento de tijera hacia el norte sobre la zona de Kharkov, y por tanto recuperar pues una parte de aquel territorio que estuvo en sus manos antes de la ofensiva ucraniana y que lo perdieron, o incluso hacia la zona meridional, hacia la zona de Zaporozhye, poniendo ya una frontera en torno al Dnieper que proporcione, bueno, pues a inmensos territorios, sobre todo la zona meridional, y alejando que ya ninguna batería de artillería pueda amenazar ni la península de Crimea ni las zonas, se puede decir, de abastecimiento del frente en las zonas más meridionales, que obligaron a los rusos a crear, bueno, todo un sistema de comunicación ferroviario adicional para poder mantener sus suministros, debido un poco al peligro de quedar dentro un poco de las zonas de, bueno, de las baterías artilleras de más avanzada tecnología que habían enviado los europeos para poder de esa manera destruir un poco sus accesos de retaguardia. Así que queda claramente, bueno, que los rusos siguen pues en su campaña de otoño, que cuando llegue el invierno y tengan que congelar el frente,
pues igual resulta que están ya en una posición de gran fortaleza, que a todo el mundo le convenga casi llegar a una mesa de negociación en la cual Zelensky no va a poder decir absolutamente nada. Esencialmente, si Estados Unidos y la Unión Europea ha habido cambios de colores y además están con la preocupación de otros teatros de operaciones. Los rusos claramente están con un otoño que va muy favorable a sus intereses y van consiguiendo los objetivos militares que se habían planteado anteriormente. Y desde luego los objetivos geoestratégicos que esconde un poco el oriente ucraniano, que es lo que nadie habla y que es en realidad, bueno, por lo que se está dilucidando entre las empresas multinacionales que tenían sus compromisos con el gobierno ucraniano y la Federación Rusa, que tiene sus intereses allí, pues claramente, bueno, pues van a quedar del lado, pues, de la Federación Rusa, ¿no? Así que vemos, pues, en ese aspecto, bueno, pues una situación muy grave para la situación de Zelensky, por el contrario, una situación de fortaleza para la Federación Rusa, que en cuanto que haya un momento de negociación, pues claramente van a ver que gran parte de sus objetivos ya han sido obtenidos debido a la ofensiva militar. Pues precisamente hablando de ofensivas, volvemos a mirar a Oriente Medio. Ojo, porque están sonando sirenas, alertas en estos momentos en el centro de Israel. Las FDI precisamente están comunicando en los últimos minutos ataques. Dicen que están sonando sirenas en el centro de Israel en medio de un aparente ataque con misiles balísticos desde Yemen. Las FDI están investigando los detalles en estos momentos. Hablábamos precisamente hace escasos minutos sobre los hutíes, la que están liando los hutíes. Pues ojo, porque la última hora pasa de nuevo por Israel. El centro de Israel, al parecer atacado en un precisamente ataque, en un lanzamiento de misiles balísticos contra el centro de Israel. Vemos precisamente comunicados, en concreto de un portavoz de las FDI, que dice que tras las alertas que se activaron en el centro del país fue detectado un misil tierra-tierra lanzado desde Yemen. Los detalles están bajo investigación. Es la noticia en estos momentos, sirenas que están sonando en el centro de Israel tras un posible ataque con misiles balísticos desde Yemen, un ataque por parte de los hutíes. Muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Gonzalo, te quiero preguntar también por la situación en Ucrania, como decía antes, de nuevo opacada por lo que pasa en Oriente Medio, pero con Rusia que, como se dice aquí en España, ¿no?, a la chita callando sigue avanzando en Donetsk. Sí, lo único que yo me tengo que marchar porque tengo clase en un cuarto de hora y tengo que irme a otro edificio. Por supuesto, perdón, no te preocupes, José Luis. de mis compañeros. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Gonzalo, te quiero preguntar, si no me equivoco tú sigues con nosotros, te quiero preguntar un poco por cómo ves la situación en Ucrania y cómo puede estar afectando también la escalada en Oriente Medio. Sí, me parece que está silenciado, Gonzalo. Ahí. Ya está, perdona. Sí, decía que en realidad son dos puntos distintos, pero es el mismo juego. Para algunos incluso lo definen como dos guerras proxy. Tenemos la guerra proxy de Estados Unidos, que juega contra Rusia utilizando como terreno Ucrania, cocida a fuego lento desde 2014, financiando además el cambio de gobierno en Ucrania. Nunca lo olvidemos, John McCain fue allí, a la plaza de Maidán, a las revueltas, se hizo la fotografía con los grupos más radicales que encontró en Ucrania y que fueron los mismos que trataron de derrocar al gobierno en aquel momento. John McCain también fue, en este caso, a Libia, se reunió con grupos islámicos radicales, también se hizo fotografías con ellos, están por ahí, la gente las puede encontrar porque todo esto ocurrió, aunque suene demencial. Congresistas estadounidenses reunidos con grupos extremistas, es un clásico además. Y bueno, allá donde van la lían, ¿no? Entiendo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que sencillamente, si van cogiendo ese tipo de guerras, una frase que dijo Putin hace tiempo fue que si armaban, viendo el panorama, cómo evolucionaba la guerra europea, sabiendo realmente cómo se está llevando a cabo, es un enfrentamiento prácticamente civilesco, ¿no?, de guerra entre pueblos hermanos, ucranianos y rusos, orquestado directamente o financiado en este caso por Estados Unidos desde el principio, desde el primer momento. Putin dijo que financiarían entonces a sus enemigos. Es decir, la respuesta que da Rusia a este tipo de injerencia, por decirlo así, hecho, por cierto, es otra cosa de las que han advertido. Han advertido que los intereses de Rusia están en los intereses de los países limítrofes, cercanos y ex-repúblicas soviéticas, y que por lo tanto cualquier injerencia extranjera en ese tipo de países lo consideran como una amenaza para Rusia. Eso lo ha dicho recientemente Putin también. Pero en aquel momento Putin dijo, bueno, armaremos a nuestros enemigos. Esto quiere decir que no tiene por qué ser una guerra total con Rusia, es decir, a Rusia se la provoca. Rusia
como dijo el exsecretario, porque ya es exsecretario, Stoltenberg, de la OTAN, cuando le preguntaron sobre la línea roja que estableció Putin hace un mes, a lo mejor, puede que incluso menos, que nos dijo aquello de que si somos atacados con misiles de largo alcance, cuyos sistemas de guiados son sistemas satelitales estadounidenses, evidentemente asumiremos que estamos siendo atacados por la OTAN y por Estados Unidos en territorio ruso. Esto lo dijo Putin. ¿Cuál fue la respuesta de la OTAN en aquel momento? ¿Cuál fue la respuesta del secretario de la OTAN en aquel momento, Stoltenberg? Bueno, Stoltenberg dijo que no pasa nada, que Putin ha puesto muchas líneas rojas y que nunca las ha cumplido en realidad. Es decir, si eso no es una provocación al más puro estilo, tipo, oye, han dicho que si atacáis Moscú con misiles estadounidenses van a considerar que es la OTAN la que está en guerra con Rusia y vamos a la Tercera Guerra Mundial. Y la respuesta del peón de turno, porque no hay que olvidar que cambia una cara por otra, la respuesta del peón de turno que tenían en el frente de la OTAN era, bueno, sí, pero ha dicho muchas cosas y luego no las cumple. Es decir, vamos a jugárnosla. Tenemos unos cuantos misiles, a lo mejor no va a la guerra contra toda Europa y Estados Unidos, a lo mejor no entramos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué más da? Si ha puesto muchas líneas rojas y siempre las hemos pasado sin que haya pasado nada, sin que haya escalado ese conflicto. Por lo tanto, creo que queda muy obvio, sobre todo para los que seguimos de cerca este tipo de cuestiones, que no hay una intención de desescalar el tema. Hay una intención al revés, de llevarlo al límite, de ver exactamente dónde están esas líneas rojas para poder saltarlas, para poder decir, ¿qué es lo que han dicho que sería lo último intolerable? Esto, vale, pues vamos allá. Vamos a ver si sobrepasamos esto. Por lo tanto, yo creo que el conflicto lo que se buscaba es que Rusia en algún momento perdiese el control de esto, pudiendo justificar una escalada. Es decir, Ucrania tiene la guerra perdida, a menos que haya una guerra total con Rusia, a menos que la OTAN llegue y bombardee con todo en Rusia. Pero claro, si eso ocurre, como ha dicho Rusia, y sobre todo cuando ha cambiado su política de disuasión nuclear, si eso ocurre, Rusia recurre a armas nucleares. Por lo tanto, no ganamos ninguno. Lo dijo y lleva diciendo esto Putin desde ni se sabe, porque no hay que olvidar que en discursos desde el inicio de la década del 2000, Vladimir Putin, en un discurso que hizo sobre la extensión de bases estadounidenses en territorio europeo cercanas a Rusia, dijo, lamentablemente todos sabemos cómo terminará esto. ¿A qué se refería con esa frase tan crítica? ¿No? Pues evidentemente se refería a que si siguen avanzando en ese sentido, si siguen llegando hacia las puertas de Rusia, evidentemente habrá un problema grave. Y como también lo dijo cuando se reunió con Macron justo antes de la invasión de Ucrania, hubo una reunión de Macron en Rusia, en Moscú, con Vladimir Putin, y hubo declaraciones a los medios de comunicación occidentales. En aquel momento, Vladimir Putin dijo abiertamente, me dijo a los medios occidentales que estéis hoy aquí. ¿Queréis una guerra con Rusia? No, porque es lo que va a ocurrir. Os van a llevar a una guerra con Rusia. Os arrastrará una guerra con Rusia. Y dijo, y no habrá ganadores. No habrá ganadores. Es decir, nadie gana cuando se llegue a ese caso, porque él reconocía, en esas declaraciones, Vladimir Putin dijo que no podían comparar la fuerza de Rusia con la de la OTAN. Evidentemente, la OTAN era más fuerte que Rusia. Solamente el presupuesto de Estados Unidos es prácticamente casi 10 veces el de Rusia. O sea, que tengamos en cuenta esto. No hay forma de competir con ellos. La única forma de competir con ellos es recurriendo a armamento nuclear. Bueno, pues pendientes también de la escalada en Ucrania, de lo que haga también la OTAN, de lo que haga también, por cierto, nuevo secretario general Marrute, que parece que desde luego no va a traer muchos cambios, tampoco muchas buenas noticias para este conflicto. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros, Enrique, Gonzalo, un placer como siempre comenzar de esta forma la semana. Muchas gracias, buen día. A vosotros. Un gusto, hasta la próxima. Un placer. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica nacional, internacional. Una pausa, unos minutos, pero seguimos con la mejor información. Negocios Televisión.